Gemma cayó de rodillas, su corazón latiendo desbocado mientras miraba el cuerpo sin vida de su hijo Davide en el callejón oscuro. El cuchillo ensangrentado aún estaba en la mano de Pedro, quien reía como un lunático bajo los efectos de las drogas. «Por favor, no», gritó Gemma, pero ya era demasiado tarde. Para todas las madres que enfrentan momentos difíciles con sus hijos, esta es la historia de Gemma. Para entender cómo llegamos a este trágico momento, déjame contarte la historia desde el principio. En una ciudad moderna, llena de rascacielos y luces brillantes, vivía Gemma, una madre amorosa y devota. Desde pequeña, había soñado con una vida tranquila y segura para su hijo Davide. Trabajaba largas horas como enfermera en un hospital local, sacrificándose constantemente para asegurarse de que a Davide no le faltara nada. Gemma y Davide compartían una relación cercana y especial, llena de risas, abrazos y momentos inolvidables. Él era un niño alegre y lleno de vida, y su presencia iluminaba cada rincón del hogar que compartían. El padre de Davide los había abandonado cuando él era apenas un bebé, y desde entonces Gemma había tomado el papel de madre y padre, haciendo todo lo posible para criar a su hijo sola. Davide, con sus grandes ojos oscuros y su sonrisa encantadora, siempre había sido la razón de su existencia. Ella se esforzaba por darle todo lo que él necesitaba, desde una educación de calidad hasta el amor incondicional. Sin embargo, a medida que Davide crecía y entraba en la adolescencia, Gemma comenzó a notar cambios en su comportamiento. El jovencito que antes compartía con ella cada detalle de su día, ahora se volvía cada vez más reservado y distante. Pasaba menos tiempo en casa y más tiempo en la calle, con un nuevo grupo de amigos que Gemma no conocía bien. Eran jóvenes conocidos por sus travesuras y comportamientos cuestionables, y esto preocupaba a Gemma profundamente. Una noche, Gemma recibió una llamada telefónica que cambiaría sus vidas para siempre. Davide había sido arrestado por robo. El corazón de Gemma se hundió al escuchar la noticia. Corrió al departamento de policía con la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero cuando llegó, vio a su hijo, esposado, y con una expresión de desafío en su rostro que la llenó de dolor y desesperación. En la estación de policía, Gemma se encontró con el oficial Martínez, un veterano que conocía bien a los jóvenes problemáticos de la ciudad. Él le explicó que Davide había sido atrapado robando en una tienda junto con sus nuevos amigos. Gemma no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo había llegado su hijo a ese punto? La desesperación comenzó a apoderarse de ella mientras se daba cuenta de la magnitud del problema. Davide, con su expresión desafiante, no mostraba señales de arrepentimiento. Gemma intentó hablar con él, buscando entender qué lo había llevado a ese camino oscuro, pero él se mostró reacio a abrirse. Las malas influencias habían hecho su trabajo, y Davide se encontraba en una espiral descendente. Sus nuevos amigos, especialmente un chico llamado Pedro, lo habían arrastrado al mundo de los robos y las drogas. Pedro era un joven que había crecido en un hogar roto y encontró en la vida delictiva una forma de escape. Era carismático y sabía cómo manipular a los demás. Davide, buscando aceptación y emoción, se dejó arrastrar por las promesas de dinero fácil y respeto. Gemma intentó hablar con Pedro, con la esperanza de llegar a un acuerdo y mantener a Davide alejado de sus malas decisiones. Sin embargo, Pedro solo se burló de sus esfuerzos, haciendo que Gemma se sintiera aún más desesperada. A medida que los días se convertían en semanas, Gemma luchaba por encontrar una solución.
Se reunía con consejeros y trabajadores sociales, buscando desesperadamente una manera de ayudar a su hijo. Sin embargo, Davide continuaba cayendo más y más profundo en el abismo de la delincuencia. Las peleas en casa se volvieron más frecuentes, llenas de gritos y lágrimas. Gemma se sentía impotente, viendo cómo su amado hijo se alejaba cada vez más de ella. El impacto de la delincuencia en la vida de Davide comenzó a afectar también la vida de Gemma. Sus noches se llenaban de preocupaciones y lágrimas, mientras luchaba por mantener la esperanza de que su hijo podría encontrar el camino de regreso. Su trabajo en el hospital se vio afectado, ya que la falta de sueño y el estrés constante comenzaban a pasar factura en su desempeño. Sus compañeros notaban el cambio, pero Gemma se negaba a compartir los detalles de su angustia personal, temerosa de ser juzgada. A pesar de todo, Gemma no estaba dispuesta a rendirse con Davide. Decidió buscar ayuda profesional y encontró un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de delincuencia y adicciones. Con mucho esfuerzo y perseverancia, logró convencer a Davide de ingresar al programa. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no sería fácil. Davide, influenciado por sus nuevos amigos, se resistía a cambiar y se mostraba reticente a seguir las reglas del centro. En el centro de rehabilitación, Davide conoció a Laura, una consejera dedicada que había trabajado con muchos jóvenes en situaciones similares. Laura, con su enfoque comprensivo pero firme, comenzó a ganarse la confianza de Davide. Le mostró que había otra manera de vivir, una forma de vida alejada de la delincuencia y las drogas. Poco a poco, Davide empezó a abrirse y a compartir sus miedos y frustraciones. Mientras tanto, Gemma se esforzaba por mantener la calma y el apoyo para su hijo. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a luchar por él. Pasaba largas horas hablando con los consejeros del centro, buscando entender mejor cómo podía ayudar a Davide. Aunque las cosas parecían mejorar lentamente, Gemma no podía evitar sentirse abrumada por la culpa y la tristeza. Una noche, mientras Gemma preparaba la cena, recibió una llamada del centro de rehabilitación. Davide había tenido una recaída y había escapado. Desesperada, Gemma salió a buscarlo, recorriendo las calles de la ciudad en medio de la noche. Finalmente, lo encontró en un callejón oscuro, rodeado por Pedro y su grupo de amigos. Gemma, con lágrimas en los ojos, le rogó a su hijo que volviera a casa con ella. Davide, con una mezcla de vergüenza y rabia, se enfrentó a su madre. Le gritó que no entendía su vida y que nunca podría ayudarlo. Las palabras de su hijo fueron como puñaladas en el corazón de Gemma. Sin embargo, se mantuvo firme, diciéndole que lo amaba y que nunca se rendiría con él. Pedro, viendo la determinación de Gemma, se burló de la situación y trató de llevarse a Davide. Pero esta vez, el chico dudó. La tensión en el callejón era palpable. Gemma, con todo su amor y desesperación, logró convencer a Davide de que volviera con ella. Pedro, furioso, amenazó con vengarse, pero Gemma no le prestó atención. Llevó a su hijo de regreso al centro de rehabilitación, con la esperanza de que esta vez él pudiera encontrar la fuerza para cambiar. Gemma sabe que el camino hacia la recuperación será largo y lleno de desafíos, pero está decidida a luchar por su hijo. Mientras tanto, Davide comienza a darse cuenta de que su vida está en un punto crítico y que necesita tomar una decisión: seguir el camino oscuro de la delincuencia o luchar por un futuro mejor junto a su madre. Pedro, infuriado por la decisión de David de regresar con su madre, decidió que no dejaría que se fuera sin pagar un precio.
La rabia lo consumía mientras seguía a Gemma y a Davide por las calles oscuras de la ciudad. En su mente distorsionada por las drogas, Pedro estaba convencido de que Davide había traicionado a su familia callejera. Con un cuchillo escondido en su chaqueta, sus intenciones eran claras y letales. El callejón donde ocurrió la tragedia estaba envuelto en una penumbra amenazante. Las luces de las farolas parpadeaban, proyectando sombras largas y siniestras. Pedro, con los ojos inyectados en sangre y el rostro contorsionado por la ira, alcanzó a Davide y a Gemma cuando estaban a solo unos pasos del centro de rehabilitación. «No vas a ningún lado, traidor», gritó Pedro, sacando el cuchillo y blandiéndolo con una violencia desquiciada. Davide se dio la vuelta justo a tiempo para ver a su antiguo amigo lanzarse hacia él con el arma en alto. El terror se apoderó de sus ojos mientras intentaba retroceder, pero Pedro era demasiado rápido. Gemma gritó con todas sus fuerzas, una mezcla de desesperación y horror. «No, Pedro, por favor». Las palabras salieron de su boca como un lamento desgarrador. Intentó interponerse entre Pedro y su hijo, pero el cuchillo ya había encontrado su objetivo. El sonido del metal penetrando la carne resonó en el callejón, un ruido húmedo y cruel. Davide cayó al suelo, su cuerpo temblando mientras la vida se le escapaba lentamente. La sangre comenzó a manar de la herida, empapando su ropa y formando un charco oscuro bajo él. Gemma se arrodilló junto a su hijo, sus manos temblorosas tratando de detener el flujo de sangre sin éxito. «Davide, por favor, aguanta, no me dejes», sollozaba Gemma, sus lágrimas mezclándose con la sangre de su hijo. La desesperación y el dolor en su voz eran palpables, una madre viendo impotente cómo su hijo se le escurría entre los dedos. Pedro, aún sosteniendo el cuchillo ensangrentado, observaba la escena con una extraña mezcla de satisfacción y enajenación. «Eso te pasa por traidor», murmuró, sus palabras llenas de veneno. Gemma, sin dejar de llorar, sacó su teléfono y marcó frenéticamente el número de emergencias. «Ayuda, por favor. Han apuñalado a mi hijo. Estamos en el callejón detrás del centro de rehabilitación», gritó al operador, su voz quebrada por la desesperación. En cuestión de minutos las sirenas se escucharon a lo lejos, acercándose rápidamente. Gemma siguió sosteniendo a Davide, susurrándole palabras de amor y consuelo, aunque sabía que sus esfuerzos eran en vano. El cuerpo de su hijo se enfriaba en sus brazos, y su respiración se volvía cada vez más débil hasta que finalmente se detuvo. Cuando la policía y la ambulancia llegaron, encontraron a Gemma en un estado de shock, aún abrazando el cuerpo inerte de Davide. Los paramédicos intentaron separarla, pero ella se aferró a su hijo, negándose a soltarlo. Finalmente, uno de los oficiales la tomó con delicadeza y la apartó, permitiendo que los médicos hicieran su trabajo, aunque ya era demasiado tarde. El oficial Martínez, el mismo que había conocido a Davide y había tratado de ayudarlo antes, estaba allí. Su expresión era sombría mientras observaba la escena. Sabía que Pedro debía ser capturado, y rápido. Gemma, con el corazón roto, le suplicó entre sollozos: «Encuéntrenlo, por favor. Hagan justicia por mi hijo». La búsqueda de Pedro se convirtió en una prioridad. La policía desplegó todos sus recursos, rastreando sus movimientos y entrevistando a sus conocidos. La ciudad se convirtió en un campo de batalla silencioso, mientras las fuerzas del orden intentaban dar con el paradero del asesino. Pedro, sabiendo que la policía lo buscaba, se escondió en las partes más oscuras y sórdidas de la ciudad. Su adicción a las drogas lo consumía, y su paranoia aumentaba con cada dosis. Vivía como un animal acorralado, sin saber en quién confiar ni a dónde ir.
Las drogas lo mantenían en un estado constante de confusión y delirio. Finalmente, después de varios días de intensa búsqueda, la policía recibió una pista crucial. Pedro había sido visto en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por ser un refugio para adictos y delincuentes. El oficial Martínez y su equipo rodearon el edificio, listos para capturarlo. La escena dentro del edificio era desoladora. Los adictos se acurrucaban en las esquinas, sus ojos vacíos y sus cuerpos marcados por el abuso de sustancias. Pedro estaba en el centro de la habitación, riendo histéricamente mientras inyectaba otra dosis. Cuando los oficiales irrumpieron, él se tambaleó, tratando de escapar, pero fue rápidamente reducido. Gemma, informada de la captura, fue llevada a la comisaría para identificar al asesino de su hijo. Cuando entró y vio a Pedro esposado, su rabia y su dolor se desbordaron. Pedro, aún bajo los efectos de las drogas, la miró y soltó una carcajada. ¿Eso es todo lo que tienes, vieja? Tu hijo no era nada, dijo, provocándola deliberadamente. La rabia de Gemma era palpable. Su cuerpo temblaba de ira, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar que la justicia siguiera su curso. Pedro fue arrestado y llevado a juicio, donde fue condenado por el asesinato de Davide. Pero para Gemma, ninguna sentencia podría traer de vuelta a su hijo. El malestar y la depresión se apoderaron de Gemma. Cada rincón de su casa le recordaba a Davide, desde los juguetes abandonados hasta las fotos de días más felices. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Las noches eran las peores, llenas de preguntas sin respuesta y lágrimas silenciosas. ¿Por qué, Davide? ¿Por qué tuviste que irte?, se preguntaba una y otra vez. La culpa la consumía, sintiendo que había fallado como madre, que no había podido proteger a su hijo de las influencias destructivas. Su trabajo, que antes le había traído satisfacción, ahora solo le recordaba su pérdida. Cada paciente joven que atendía era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Gemma comenzó a aislarse, evitando a amigos y familiares. La vida se había convertido en un esfuerzo constante por encontrar un propósito para seguir adelante. Sabía que debía ser fuerte, pero el peso de la tristeza era abrumador. La imagen de Davide, sonriendo y lleno de vida, la atormentaba, contrastando dolorosamente con el recuerdo de su cuerpo sin vida en el callejón. La depresión se instaló como una sombra permanente en su vida. Los días se mezclaban en una neblina de tristeza y apatía. Gemma intentaba encontrar consuelo en la justicia que se había hecho, pero la risa de Pedro en la comisaría seguía resonando en su mente, burlándose de su dolor. Con el tiempo, Gemma buscó ayuda profesional, comprendiendo que no podía enfrentar su dolor sola. Se unió a un grupo de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos de manera trágica. Allí, encontró personas que entendían su sufrimiento, y poco a poco, comenzó a encontrar la fuerza para seguir adelante. Compartir su historia, aunque doloroso, le dio un sentido de propósito, sabiendo que podía ayudar a otros a enfrentar su propio dolor. La vida nunca volvería a ser la misma para Gemma. La ausencia de Davide dejó un vacío que nunca podría ser llenado. Pero, a través del apoyo y la comprensión de aquellos que la rodeaban, comenzó a reconstruir su vida, un día a la vez. Sabía que Davide siempre estaría en su corazón, y aunque el dolor nunca desaparecería por completo, aprendió a vivir con él, encontrando momentos de paz en medio de la tormenta. Gracias por haber visto el video. Esta es una historia real, aunque he cambiado los nombres y personajes, los hechos sucedieron tal cual. Espero que sirva de ayuda a otros padres que se encuentren en situaciones tan delicadas.